maravilloso tenerte aquí, sobre todo porque es que en este mes de mamá estamos honrando ese regalo maravilloso que tenemos de ser madres, de formar vida, pero que a la vez de ser un regalo maravilloso, pues para sobre todo las madres primerizas trae un montón de inquietudes, de preguntas, de temores, de cosas por resolver, de qué es normal o no es normal, y eso es lo que queríamos tratar contigo, así que bienvenida. Me encanta. Muchas gracias. Juana, ya sé, tú trataste el parto de Ana, mi amiga, Ana Ainhoa. Ah, claro. Claro que sí, y yo voy a hacer esta pregunta porque sé que antes de empezar a hablar un poquito del tema de los cambios físicos, sé que la acompañaste mucho, esto sí, doy fe, la acompañaste mucho durante todo su proceso, pero además hiciste y haces algo que me encanta y me parece que se debería hablar más hoy en día, que es el tema del parto respetado. Sí. Mezclando esto con los cambios físicos y con el tema de cómo las mamás, digamos que van percibiendo su cuerpo diferente mes a mes, cómo el parto respetado, por ejemplo, puede unirse con este respeta también tu cuerpo, respeta también los cambios que están sucediendo, porque es que tú ya eres un hogar de una vida nueva. Me encanta tu pregunta porque realmente, digamos, el tema del parto respetado es como confiar en la capacidad del cuerpo de las mujeres, que es magia. O sea, las mujeres somos magia pura. Y yo no dejo de asombrarme después de tantos años que llevo trabajando de la hermosura que podemos hacer las mujeres en nuestros cuerpos, ¿cierto? Formar una persona de cero, hacerle cada parte, nutrirlo y aparte ser capaces de sacarlo y después alimentarlo con leche que producimos únicamente para esa persona, ¿cierto? Entonces realmente el parto respetado es eso, como, así como confiamos en tu cuerpo que fue capaz de crear esa vida, nutrirla, mantenerla con vida durante todos estos meses, confío en tu capacidad de parir, confío en tu capacidad de alimentar. Y del momento en que tu cuerpo estará listo para que ese bebé salga. Así es. Bueno, yo aquí ya tengo otra pregunta y es, ¿cuáles son esos principales síntomas, no solamente físicos, sino emocionales que enfrentamos las mujeres cuando estamos creando una vida? Los cambios empiezan desde el principio. O sea, yo pienso que si bien hay mujeres que casi no tienen síntomas, a la mayoría sí, pues realmente nos cambia muchas cosas. Emocionalmente un montón, pues porque las hormonas las tenemos Alborotadas. entonces somos sentimentales, lloronas. Una cosa que pasa mucho es que nos ponemos como, yo le digo a las pacientes, con la mecha corta, o sea, como que nos ponemos muy como enojonas, pero no sé qué, sí, o sea, como que reactivas, sí, o sea, como cosas que normalmente a mí no me dan rabia en embarazo. Y yo te digo una cosa, y lo que le da rabia a uno en embarazo le queda dando rabia un montón de tiempo. En embarazo las rabias, yo creo. Y no se le borra, es que yo me acuerdo que en embarazo me dijo esto y a uno se le queda. Increíble. La orinadera empieza desde el principio, que mucha gente piensa que es al final como por el peso del bebé, y no, la orinadera empieza desde el principio. Muchas veces hay como hinchazón del intestino porque las hormonas hacen que las tripas se vuelvan como súper lentas. Entonces hay estreñimiento, hay hinchazón. ¿Qué más? Los senos se congestionan también desde el principio. La mayoría de las mujeres empiezan a tener dolor desde el principio, ¿cierto? Cambios en la piel también se pueden dar. Manchas, y desde el principio, melasma, ¿cierto? Esas manchas por el sol, nos volvemos muy sensibles al sol, entonces es muy importante el uso antisolar. ¿Qué hace que unas mujeres presenten más síntomas que otro? ¿Y qué es lo que reacciona o lo que hace que a algunas personas les den náuseas, vómitos, Sabes mareos? que no, realmente la razón por la que hay mujeres a las que les dan más o menos síntomas no se sabe. Porque es un mito, por ejemplo, que los embarazos de niñas son peores que los de niños. Es mentira. Yo tuve niña y niño y ninguno me dio nada. Todos los embarazos son distintos y hay mujeres que tienen 3 embarazos, todos de niño, y todos los embarazos son distintos. Entonces, yo quiero que hagamos aquí, porque voy a aprovechar esta imagen y empecemos a hablar un poquito de los cambios físicos. Enfoquémonos en este momento como en esos cambios físicos que pueden suceder durante el primer, segundo y tercer trimestre. Perfecto. Entonces, en el primer trimestre, digamos con respecto al peso, no hay aumento de peso. Usualmente no hay aumento de peso en el primer trimestre, se mantiene como muy estable, o incluso hay mujeres que pueden perder 1 kilito y medio o así en el primer trimestre por la inapetencia, porque a uno, independiente de que vomite o no, normalmente
en el primer trimestre a uno no le provoca casi la comida y especialmente, digamos, se le coge aversión a ciertas cosas. Por ejemplo, hay mujeres que odian las ensaladas en el primer trimestre o odian la proteína, ¿cierto? Y no comen nada de carne y no, es dificilísimo que coman proteína. Entonces, usualmente en el primer trimestre hay pérdida de peso. Es normal, y aquí voy a valerme como de una pregunta por trimestre también. También en el primer trimestre se limitan el consumo de algunos alimentos, hay algunas cosas que no deberían comer las mujeres. Realmente durante todo el embarazo es importante, digamos, hacer muy buen lavado de frutas y verduras, muy buen lavado de frutas y verduras, porque hay infecciones que se pueden transmitir por verduras mal lavadas o frutas mal lavadas. Lo mismo que el pescado y el sushi, el pescado crudo, el Eso ceviche. era lo siguiente que te iba a decir. Todas las proteínas bien cocidas. O sea, no, nada, ni carne de res. Si quiero un tampoco, carpachito, nada. pues. Pero Juan, y No eso se no es un debería. mito, y entonces por allá como hacen en China, en Japón, que comen un montón de vainas Sí, crudas. pero no se debería porque también hay enfermedades que se pueden transmitir por las carnes mal cocidas. Lo mismo, por ejemplo, con la leche no pasteurizada, ¿cierto? No, por ejemplo, los quesos que son de leche no pasteurizada idealmente no se deben consumir. Licor también, uno Obvio. no debe consumir licor en el embarazo, fumar menos. Decían Sí. que una copita de vino no pasaba nada. Ojalá que no, porque realmente el alcohol atraviesa la placenta. Entonces, el alcohol que uno consume le pasa al bebé. Hace borracho. Pero yo creo que Juan es Listo. así como súper cuchilla, como no vas a hacer esto. No, esto, yo soy esto. cero regañona, pero es como la Es mejor recomendación. prevenir. claro. ¿Qué ¿Cierto? pasa en el Ese segundo es el trimestre? Una cosa importante que la gente le tiene mucho mito es el café. Y con el café no hay problema, uno se puede tomar 2 tacitas, máximo 3, no grandes, pero como la como tacita tintico. pequeña de tintico. Bueno, Prueba ustedes de no que no están en estoy, yo no embarazo, estoy así que embarazada, no aquí está la prueba. Se puede tomar cafeína en el embarazo, no más de 300 miligramos al día, que esos son más o menos 3 tazas. De Pero ya cafecito. es bastante. Vamos al segundo trimestre, ¿qué dicen? Ah, El ese es el primero es el mejor. incómodo, el segundo son los gloriosos. En el segundo trimestre todo es bueno. Además porque las hormonas se alborotan y entonces Todo es bueno. Yo Ajá. siempre le digo a las ¿Y entonces pacientes, qué? estás en el trimestre de la alegría. Aumenta la libido. Sí. Pero, Pero yo ve, iba a decir eso, y yo todo soy es horario bueno. familiar para decir que a uno le dan como más Todo, ganitas. todo es bueno. Como que quiere más al Porque, esposo. mira, ya no estás tan hormonal como en el primero, ¿cierto? Que eso es duro en el primero. No tenés los malestares del primero, ¿cierto? Ya no vomitas, ya no estás tan maluca como en el primero. Y todavía no tenés lo maluco del tercero, o sea, La todavía no te panzota. duele la espalda, todavía no te pesa la barriga, pero uno ya empieza a sentir los movimientos del bebé. O sea, el segundo trimestre es los fantástico. gloriosos, para Sí, mí no, son los gloriosos. Ahí sí es normal que aparezca algo de pancita. Depende Te de voy qué a- embarazo sea, porque bueno. entre más embarazos uno tiene, más rápido aparece la panza. Claro. ¿Sí? Y es por eso que entonces en este momento es que uno ve niñas como que les aparece la barriga en el noveno o uno les dice ¿cuánto tiene? 40 semanas y uno ¿en dónde? Y después de eso la ve después de 2 semanas y uno dice ay, ¿Dónde cupo el bebé? ¿cierto? Como Pero es está por eso. engordado. Cuando es el primer embarazo, sobre todo si es una mujer, digamos, que hace demasiado ejercicio, que tiene una pared abdominal súper fuerte, puede pasar que el embarazo, digamos, se demore en aparecer, ¿cierto? Que aparezca a la semana 20 y tanto. A mí me salió la O sea, panza como la a los barriga. 5 meses y medio. Sí, Pero- yo con mi primer hijo, por ahí a la semana 25, apenas Yo la gente también. se daba Y el cuenta. bebé sí y tiene con el espacio segundo, para en la crecer. semana con 14, con el ya- segundo, sin que me hubiera salido la Que a los palabra 5 evolutiva. minutos, estoy Además que me cogió, Sí, me sí. cogió gorda, pues, pero el primero también fue así. Ay, Pero- me regué el café. Pero hay panzas que salen de la noche a la mañana, porque yo he Casi visto, o siempre es sea, así. por ejemplo, con Ana un día yo la vi y al otro día la veía y yo, ¡ah! Sí, total. ¿En qué momento? Mira que es una pregunta que a mí me hacen muchas veces en el consultorio y se preocupan y me dicen, es que, ay, ¿cuándo me va a salir la barriga? Y yo les digo, un día te vas a acostar sin barriga Y y al a la otro. mañana te vas a levantar con barriga. Ay, yo tengo una pregunta increíble. importante. Esos dolores que se comienzan a sentir en el segundo trimestre, que son debido al peso del bebé, ¿hasta qué punto son normales? Ve, lo que pasa es que, a ver, esos dolores son muy normales, son muy comunes, no solamente por el peso del bebé, sino porque las hormonas que tenemos en el embarazo, la relaxina, por ejemplo, hace como que todos los ligamentos y todo se vuelva como más laxo. Entonces empezamos a tener como movimiento en la pelvis que normalmente no tenemos y esas articulaciones se inflaman, esos ligamentos se inflaman. Entonces realmente eso no te va a causar nada malo, aparte del dolor. Y ese te va a ir cuando el embarazo Y termine. sí, se va a ir cuando nazca el bebé, pero hay veces que son dolores severos, pues incapacitantes, entonces ahí ya toca
como mirar, pues, qué se puede hacer, a veces toca infiltrar. Igualito, yo creo que esta es una época tan neurálgica y tan de nervios que es importante siempre estar pendiente de todos los síntomas. Nos falta el tercer trimestre y nos faltan muchos más temas, pero volveremos a invitarte al programa. El tercer trimestre, que es normal que pase. En el tercer trimestre ya, digamos, el bebé está mucho más grande, entonces ya empezamos a tener síntomas como el peso, ¿cierto? El peso del bebé, aquí la incomodidad pues abajo en la barriga, dolores en la cadera, en la espalda baja, se pueden hinchar a veces las piernas y es súper normal, pues los tobillitos, siempre y cuando la presión esté normal, uno no se preocupa mucho por la hinchazón, pues sobre todo al final de la tarde, en la noche. A veces vuelven los síntomas del primer trimestre. Hay mujeres que al final del embarazo empiezan otra vez con náuseas, con vómito. Un síntoma que es súper común, por ejemplo, es el reflujo, o lo que la gente dice agriera, que se le devuelve a uno como lo del estómago para acá. El reflujo a casi todas las mujeres en embarazo nos pasa. Y hay un mito que es muy gracioso y es que la gente dice que es porque el bebé va a ser peludo. Ah, sí, eso le dicen a uno. ¿Y tendrá algo que ver? Cero, no tiene nada que ver. Si la barriga es puntuda o la barriga es redonda. Mira, yo veo embarazadas todos los días de mi vida Sí, y yo te sé. juro por Dios que yo no sé diferenciar una barriga de niño y de niña. O sea, eso no Eso tiene se nada. sabe. no aplica. Y dicen lo mito. mismo con Eso la depende como del ecografía, cuerpo que si el de- bebé está con la cabeza hacia la derecha es niño y si está No, con la ¿sí? cabeza hacia la... Eso decían. Cero, Eso decían. Cero. Cuando mi mamá estaba en embarazo mío, le decían que yo iba a ser niño que por el latido del corazón. Imagínate, o sea, son cosas, son Nada que- mitos. Yo Yo- creo que te deben yo llegar iba a unos ser casos Daniel. al consultorio muy Yo locos también y iba a muy ser Daniel. particulares. Daniel. Imagínate. Doc, Sí, ¿cómo te particular. encontramos Pedro en José. redes? Y por favor, prométenos que vas a volver pronto porque estos Cuando me temas son inviten, súper buenos. claro cuando que me sí. inviten, claro que sí. En Instagram aparezco como Nacer con Amor. Nacer con Esas amor. son mis redes. Me Está encanta, buenísimo. muchísimas gracias. Muchas gracias y